Muy bien, profesor. Pero Lejos. ¿Lejos? un Sí, poquito, señor, un pero me poquito. escucha bien. Un poquito bien. Para hoy teníamos un tema muy sencillo, por si lo leyeron, ¿cierto? Muy frecuente, de un impacto sociodemográfico importantísimo, que es el hipotiroidismo subclínico. Digo, el hipotiroidismo congénito, perdón. Es que le estoy sospechando un hipotiroidismo subclínico a mi esposa, entonces los tengo mezclados. Denme un segundito, voy a ver si puedo coger mejor la ubicación. ¿Qué tal el audio ahí? ¿Mejor ahí, chicos? Igual, profe. ¿Igual? Bueno, entonces el problema no es de manos libres, es como que de señal. Bueno, pero me alcanzan a entender. Sí, entonces, quería que por favor hable despacio. O sea que está súper lenta la conexión. Aló. Claramente ahora sí, chicos. Ok. Uy, sí, profe, ahora sí. Ok, bueno. Entonces, hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo con esto. Muy bien. Bueno. ¿Qué leyeron, chicos? ¿Sí leyeron o no leyeron, la verdad? Si no leyeron, no importa. Si Pues leyeron, tenemos me ayudan. algunos conocimientos de gineco, profe, que se mencionó el hipotiroidismo congénito. Bueno, pues el hipotiroidismo congénito es el desorden endocrinológico más frecuente en la edad pediátrica, que es prevenible y que si no actuamos asertivamente podemos generar unas secuelas neurológicas a largo plazo desastrosas. Entonces, hablando de epidemiología un poco, el primer tamizaje o el primer estudio que se empezó a realizar sobre el tema de hipotiroidismo se realizó en Canadá en el año 73, empleando la medición a la T4 en los recién nacidos. Y progresivamente ese tamizaje tuvo una distribución mundial. Entre ellos, en Latinoamérica hay unos países pioneros en el tema del programa de prevención, que es Cuba, cuando realiza un tamizaje masivo a toda su población, seguido por Costa Rica, Chile y Uruguay. Son los que tienen mejor cobertura. Pero Guatemala, Nicaragua y aún Ecuador son los países con muy mala, con un bajo, con un bajo nivel de tamizaje para su población en general. La incidencia mundial va de 1 en, puede ir de 1 en 3.000 a 4.000 nacidos vivos para Latinoamérica, pero a nivel mundial habla de 1 por cada 7.000
a 10.000 nacidos vivos. Tiene mayor incidencia en el sexo femenino que en el sexo masculino a una relación 2:1. La mayor incidencia en Latinoamérica del hipotiroidismo radica en Paraguay y la menor incidencia en Brasil. Recordemos que es la enfermedad endocrinológica congénita más frecuente y suele estar asociado a pacientes con síndrome de Down y hacen parte del programa de prevención del retraso mental de origen metabólico. Entre la incidencia es la más frecuente, seguida por la hiperplasia adrenal congénita, las galactosemias y otras acidemias. Suele dividirse en, que más adelante lo vamos a hablar, en un cuadro de hipotiroidismo congénito puede ser esporádico o de desórdenes genéticos. Entre esas es una de las causas de retraso mental susceptibles de prevención. Y el primer mes de vida de la muestra, que es tomada a nivel del cordón umbilical, puede estar elevado falsamente por una liberación de TS mayor por el proceso del periparto. Recordemos su embriogénesis. Esta embriogénesis empieza a partir de la 4ª semana del desarrollo embrionario. Recordar que el eje fetal es funcional al final del primer trimestre del embarazo. Por algo nuestros tamizajes para nuestras madres gestantes es muy importante. Entonces, a partir de la 4ª semana va a haber un engrosamiento a nivel de la pared ventral del endodermo, a nivel de la faringe primitiva, y que se va a ir hacia el primer arco braquial, que eso se va a llamar la especificación. De aquí el primordio tiroideo va a ir a nivel del mesénquima circulante, va a proliferar y va a ir hacia el piso faríngeo hasta su ubicación netamente definitiva. Va a estar en la porción medial anterior del cuello en la 7ª semana del desarrollo y ya en la 8ª semana vamos a encontrar el istmo y los 2 lóbulos laterales. Ya sobre la semana 10 a 12 va a estar en la porción anterior netamente del cuello y aquí es donde va a empezar la diferenciación funcional de las células foliculares con la expresión de proteínas para la síntesis de hormonas tiroideas, como es el transportador sodio-yodo, muy importante para que ingrese, la pendrina, la tiroglobulina, la peroxidasa y los receptores. Cualquier alteración de estos procesos van a producir la dishormogénesis y lo que va a producir es una alteración del metabolismo netamente tiroideo. Entonces, tenemos las membranas vasolaterales y apicales y tenemos en el tirocito el yodo. Hasta aquí, ¿cómo van o se acuerdan la fisiopatología cómo es, chicos? Para que me comenten alguito. No, profe, ni idea. Ni idea. Bueno, entonces, el tirocito, ¿sí? Que es la parte funcional, se presenta por... Un momentico, por favor. Ricardo. Uy, hermano, ¿está bravo o qué? No, estoy en clase con los chicos, cuéntame. Ve, Ronald, dos preguntitas rápidamente. ¿Nosotros dos ya estamos tablas o yo todavía le debo? Es que no me acuerdo. Usted me debe todavía 2 millones. Listo, bien. La otra cosita, los 120.000 pesos del salario de Alex, ¿se los puedo transferir a su cuenta? Es que no tengo cómo transferir por Bancolombia. Sí, dale, no te preocupes. ¿Listo? Bueno, gracias, weón. Bueno, chao. Aló. Ay, perdón. Era el doctor Ricardo Vélez. Chicos, entonces vea, está el tirocito, ¿sí? Está la
la bomba sodio-yodo en la parte de la membrana. Lo que va a hacer esta membrana es permitir de la membrana apical a la vasolateral introducir ya el yodo a la célula, ya a nivel de esta luz folicular, de la síntesis de los mismos por la pendrina que va a ir a la membrana vasolateral y de la peroxidasa tiroidea. La pendrina y la peroxidasa tiroidea lo que van a hacer es coger ese yodo ya metabolizado aquí y pasarlo a nivel celular, ¿ya? Por la tiroglobulina yodada. Pero una parte de esa tiroglobulina yodada hace una recirculación del yodo y vuelve e ingresa, ¿ya? E ingresa al tirocito nuevamente por medio de las yodotirosinas, que son estas. Las yodotiroxinas, perdón, por los factores Duox de maduración que están involucrados a nivel de la membrana, ¿ya? Y la tiroglobulina yodada va a ser nuevamente ingresada al tirocito por la pinocitosis, y aquí es cuando se va a hacer el tema de la degradación del lisosoma para liberar la T3 y la T4 y volver a hacer el tema de la recirculación. ¿Ok? Entonces, la etiología del hipotiroidismo congénito, como ya habíamos dicho, puede ser transitorio o puede ser permanente. El permanente se subdivide a su vez en dos ejes, el primario y el central. En el primario está el tema de las disgenesias tiroideas, que ya la vamos a hablar más adelante, y el central, que son las causas hipofisiarias o hipotalámicas. Recordemos que este es un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿ya? Tiene una conexión netamente metabólica y hormonal. Entonces, respecto a las alteraciones primarias, las dice embriogénesis, que es la incidencia de 1 sobre 4.000, hablamos sobre hipoplasias, ectopias, hemiagenesias y aplasias. Y bueno, ahora hablamos más adelante. De cada una de estas las vamos a subdividir y a hablar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Recordemos que el hipotiroidismo congénito es un déficit netamente de la hormona tiroidea y que es una causa prevenible de retraso mental a partir de la segunda semana de vida extrauterina. Ese déficit de hormona tiroidea se puede dar por resistencia de acción en los órganos diana, alteraciones del transporte o por alteraciones del metabolismo. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar a grosso modo en un paciente hipotiroideo? Las posturas suelen ser posturas hipotónicas, facies mixedematosas con macroglosia y una herniación umbilical. ¿Listo? Acá hablamos sobre los hipotiroidismos centrales primarios, que pueden ser permanentes o transitorios, ya vamos a hablar de ellos. Los hipotiroidismos centrales hipotálamo-hipofisiarios, que suelen ser los cerebrales, que suelen ser permanentes o transitorios, y un hipotiroidismo periférico, el cual puede ser primario por déficit de yodo, déficit autoinmunitario por tiroiditis, enfermedades linfoproliferativas, bueno, ahí como lo vamos diciendo. Entonces, la principal causa o el principal detonante del hipotiroidismo congénito primario es de causa permanente en un 90%. De estos primarios, el transitorio solamente es un 10%. La incidencia de este hipotiroidismo abarca casi de un rango de 3.000 a 3.500 nacidos vivos a nivel mundial. Y la etiopatogenia de este es multifactorial. Entre causas congénitas tenemos la disgenesia tiroidea, la cual presenta
morfogénesis de la glándula permanente en un 80 o 90% y es de predisposición netamente femenina. Las disgenesias tiroideas suelen tener un origen netamente esporádico. Entre esas vamos a encontrar las agenesias o atireosis, que es cuando no se detecta la glándula tiroides. En los cuadros de hipoplasia, cuando el tamaño es netamente pequeño, pero está en su lugar anatómico. Ectopias, cuando esa glándula es hipoplásica y está en un sitio distinto, ¿ya? Ese sitio distinto de esas ectopias de disgenesias tiroideas suelen ser sublinguales. Entonces es muy importante hacer el examen clínico, la palpación como tal. Y las hemiagenesias es la anomalía del desarrollo que no causa síntomas clínicos alguno. ¿Listo? Entre las dishormogénesis, entonces encontramos ya netamente el trastorno genético. Entonces encontramos los errores congénitos, ya sea por bloqueo total o parcial de los procesos bioquímicos. Por el hipotiroidismo, en este caso, va a ser detectable al nacer. Y entre estas dishormogénesis van a ser el conjunto de las etiologías globales del hipotiroidismo congénito. Encontramos defectos a la respuesta, ya sea de la insensibilidad a la tirotropina, unos defectos de captación o una alteración del transporte del yodo del mismo. Entonces, entre las dishormogénesis encontramos los defectos de la tiroperoxidasa, los defectos del sistema generador de peróxido de hidrógeno y los defectos del transporte apical de yodo, con la pendrina, que era lo que hablábamos ahorita, los defectos en la síntesis de tiroglobulina y los defectos de desyodación. Cualquier proceso metabólico que altere el normal ciclo a nivel del tirocito va a generar la alteración de la misma. Respecto al hipotiroidismo congénito primario transitorio, va a ser el 10% adicional de los hipotiroidismos y este, como bien lo dice, es transitorio, se va a normalizar en un tiempo variable. Van a haber varios tipos, entonces está el iatrogénico, que es el que se produce por exceso de yodo, y los fármacos antitiroideos que se pueden administrar a la madre pueden conducir a un hipotiroidismo transitorio. En la gestación, la utilización de productos yodados, en especial en los procesos del parto, pueden producir el efecto Wolff-Chaikoff, en el cual lo que traduce es que el exceso de yodo manejado o utilizado en el proceso del parto va a hacer una inhibición de la yodación de la tiroglobulina, y esa alteración lo que hace es que se va a disminuir la síntesis de la hormona tiroidea y por ende va a aumentarse el nivel sanguíneo de la hormona estimulante de tiroides. Otra posible causa de hipotiroidismo congénito primario es el uso de la amiodarona, y recordemos que el recién nacido suele ser mucho más sensible al exceso de yodo. Entre esos, como es el tema de los fármacos antitiroideos manejados en la madre, pueden inducir a un hipotiroidismo primario transitorio, ya que atraviesan fácilmente placenta y pueden bloquear la función tiroidea fetal. En el déficit de yodo es la causa frecuente de hipotiroidismo transitorio, y en esto va a afectar a los, porque en los prematuros va a haber un retraso en la alimentación oral, y el problema de estos prematuros es que la única fuente de yodo es la leche materna o la leche de fórmula para prematuros. Esta es una de las causas en las poblaciones indígenas que pueden presentarse más frecuentemente. Respecto a las alteraciones inmunitarias, encontramos el hipotiroidismo por plazo transplantario. Entre esos están los anti-TPO, que son los antitiroglobulinas y los antimicrosomales, y los bloqueantes del receptor de tiroides, que suelen estar ahí. Recordar que los niños con glándulas tiroides in situ van a presentar alteraciones, ya que en estos el paso transplacentario de los anticuerpos empieza a partir de la semana 16 de gestación.
y esos anticuerpos no van a aparecer en la embriogénesis temprana. A nivel de causas genéticas, encontrar que el gen DUOX y el TOX pueden causar hipotiroidismo. Ya esto lo dejamos más al tema de genética, aunque lo que tenemos que saber es que el gen DUOX está en el brazo del cromosoma 15 y tiene que ver con la enzima oxidasa dual, que esta se encuentra no solamente en la tiroides, sino también va a encontrarse en las glándulas salivales, el tracto digestivo y vías respiratorias de la faringe y a nivel pulmonar. En otra de las causas de hipotiroidismo congénito está el tema del hipotálamo hipoficiario, y en esta es que no hay un estímulo sobre la glándula tiroides por defecto de la hormona liberadora de tirotrofina o a nivel de la hormona estimulante de la tiroides. Esta tiene una incidencia de 1 por cada 20.000 nacidos vivos. Y en esta, el déficit de hormona estimulante de tirotropina es esporádico, ya sea por déficit de la hormona estimulante de tiroides o combinado con otras hormonas adenohipoficiarias, como un panhipopituitarismo. Es una causa rara de hipotiroidismo, puede ser esporádico genético o con mutaciones a nivel de la subunidad beta. Y el panhipopituitarismo puede ser esporádico por alteraciones a nivel del sistema nervioso central secundario a infecciones, radiaciones, traumatismos, tumores y alteraciones cromosómicas. Respecto al hipotiroidismo congénito, pero de origen netamente transitorio, o sea, en pacientes prematuros, por el grado de inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario, y pueden producirse también en hijos con madres hipertiroideas con enfermedades de Graves. Las hipertirotropinemias transitorias se dan por una elevación de la hormona estimulante de tiroides con los niveles normales de las hormonas tiroideas, ya sea la tirosina o la triiodotironina. Y esto tiene una incidencia con cifras elevadas, con rangos superiores a 5 microgramos en la detección precoz o con mayor avidez de este compuesto. Bueno, respecto a las causas, si se dan cuenta, la causa es más genética, pueden ser por déficit de yodo o por exceso de yodo, pueden ser por fármacos, pueden ser autoinmunitarias, genéticas, hay múltiples causas. Recordemos que en la fisiología que el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides están netamente asociados con la producción y secreción de la misma. Dime, mi amorcito, ¿cómo te fue? Bien. Súper bien, ¿cierto? Ya me enteré y que todo súper bien. Mami ya no tiene tiroides. Sí, ya sé. Dale que estoy en clase y ahorita hablamos. Chao. Ok, perdón. Entonces, recordemos que el eje fetal es funcional al final del primer trimestre del embarazo. Ustedes dirán, pero ya no lo comentó inicialmente y vuelve y lo recuerda acá y lo va a recordar al final. ¿Por qué creen que por qué creen que estoy haciendo tanta insistencia en eso? A ver, chicos. Porque antes de eso la causa no es fetal, o sea, la alteración no es fetal, sino más bien puede ser materna o algo así. Ya, espérenme un segundito, salgo aquí de esto. Porque vamos a empezar a preguntar. Espérate. A ver, ahora sí, ya. Bueno, ¿quién dijo eso? ¿Luis? Sí, profe, yo. Bueno, ¿alguien más que se quiera animar? Doctor, ¿me repites la pregunta, porfa? ¿Que por qué es importante qué? Porque es importante, hablando del eje hipotálamo hipoficiario, y no solamente del eje hipotálamo hipoficiario, sino del metabolismo del ciclo tiroideo en el primer trimestre del embarazo, hablando de la embriogénesis. ¿Por qué será importante eso? ¿Por qué lo creen? Hablando de ginecología, dijeron ustedes. Doctor, ¿no es por el sistema, por el desarrollo del sistema nervioso y el cerebro para el bebé?
Totalmente, muy bien, Ana María. Recuerden que este influjo hormonal empieza a partir de la cuarta semana, ¿ya? ¿Y qué pasará con el cerebro en el paciente, o bueno, en ese feto que se está formando? ¿Qué pasará? Pues que depende del suministro que tenga la madre de hormona tiroidea. Totalmente, Ana María, totalmente. O sea, bueno, sí, en parte sí determina y es netamente dependiente de la mamá, tanto así que el feto cuando nace con unas hormonas tiroideas circulantes protectoras de la madre. Tan hermosa es la naturaleza que protege a ese recién nacido aún con la lechecita y con otras cositas de factores circundantes. Entonces, es muy importante porque las mamitas pueden ser unas mamitas hipotiroideas y en esas mamitas hipotiroideas hay que tener control sobre sus rangos de tiroides. Por eso esas mamitas en esos cuadros, en el segundo trimestre se le incrementa la dosis casi al doble para tener una cobertura adecuada en el momento del parto, ¿ya? Entonces, veamos cómo esa partecita es de alto impacto en el neurodesarrollo de nuestros pacientes pediátricos. Bueno, entonces sigamos. ¿Dónde estamos? Ay, ¿qué se me hizo? Creo que aquí estamos. Ok, bueno. Entonces, como bien leían ustedes rápidamente, en el primer trimestre, el desarrollo neurológico del feto va a depender de las concentraciones maternas. Estas concentraciones traspasan la barrera fetoplacentaria y van a proteger al feto de un hipotiroidismo. En los, en los niños con ausencia de tiroides se van a encontrar niveles de T4 al momento del nacimiento de un 20 a un 50% de la concentración de un recién nacido normal, y esto se da es por el paso transplacentario de hormonas tiroideas maternas, ¿ok? Entonces, en esos niños con ausencia tiroidea, por eso hay unos tiempos de un control de muestra en tira de papel, dependiendo de la edad y del nacimiento, puede ser a las 48 horas, ¿cierto? A la semana, dependiendo si son a término o si son pretérmino, para corroborar esos niveles. Es muy importante el screening de TSH, ¿ok? Que eso no se les vaya a olvidar. Entonces, a nivel del hipotálamo, se va a activar la hormona liberadora de tirotropina. Esa hormona liberadora de tirotropina lo que va a hacer es activar a los tirotropos hipoficiarios para que estos produzcan TSH. Al aumentarse el crecimiento tiroideo, la síntesis y secreción de la tirosina, ¿cierto? Que esta se va a formar en su forma biológicamente más activa, que es la T3, todo por medio de quién? De las deyodinasas ubicadas a nivel de los tejidos periféricos. Esas hormonas circulantes en la periferia, perdón, que se van unidas a proteínas TBG o a la tiroides globulina, también van a desencadenar adherencia a la albúmina y a la trastiterritina, y esta a nivel de los tejidos periféricos van a actuar a nivel de los receptores del DNA, lo que van a inducir lo siguiente. Entonces, viene el impulso hipotálamo por la hormona tirotropa, y esta a nivel de la hipófisis va a activar la hormona estimulante de tiroides, los cuales van a producir la T4 y la T3. Recordar que la T4 se tiene que metabolizar en su forma más activa, que es la T3, y esta T3 en la periferia lo que va a hacer es activarse o hacer una adherencia al núcleo
para regular la transcripción de los genes, y estos van a ser la adherencia genética. Aquí lo que va a hacer es que esa transcripción genética se van a desencadenar o van a desarrollar proteínas, las cuales tienen que ver con crecimiento, con el tema de crecimiento, de metabolismo, la parte del desarrollo y la parte cardiovascular. Tienen un influjo directamente sobre esta partecita. Entonces, a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, recordemos que a nivel de la hipófisis anterior, es donde se va a desencadenar esa recanalización o esa realimentación de la T4 libre y de la T3 para nuevamente hacer un estímulo de hormona tiroidea. Entonces, la retroalimentación negativa lo que va a hacer es una influencia hipotalámica. Esa influencia hipotalámica a nivel de la hormona estimulante hipoficiaria va a hacer que se libere TSH. Esa unión de la TSH lo que va a hacer es la estimulación nuevamente de la T4, y esa estimulación de las T4 por el AMP cíclico van a hacer una contrarregulación a nivel terciario y para hacer una regulación de la misma. Recordar que la TSH regula las funciones de la tiroides, capturando el yodo, sintetizándola y activando tanto el yodo, los tejidos y la T3 libre, que es la que nuevamente va a ir a hacer la regulación en la hipófisis anterior. Cuando hay un descenso en la temperatura ambiental en el recién nacido, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente va a aumentar la liberación de la hormona tirotropa, y asimismo va a haber un aumento en la liberación de la hormona estimulante de la tiroides. ¿Quiénes inhiben la liberación de la hormona estimulante de la tiroides? La somatostatina, la dopamina y los glucocorticoides. Entonces, recordemos que las biosíntesis de las hormonas tiroideas tienen una captación de yodo duro por la tiroides. Esa síntesis de tiroglobulinas con residuos como los aceptores de yodo lo que van a hacer es una organificación del yoduro captado en forma de yodotirosina, y estos van a hacer un acoplamiento para formar T3 y T4 y almacenamiento a nivel del epitelio coloidal. Por endocitosis de gotas de coloide, hidrólisis de la tiroglobulina, lo que va a hacer es generar liberación de T3 y de T4. ¿Qué funciones y efectos van a tener estas hormonas tiroideas? Entonces van a encontrar la síntesis proteica, todo el tema de crecimiento, el metabolismo, todo el tema de mantener el metabolismo y la producción de calor. Todo esto conlleva al tema de tono y los reflejos tendinosos, maduración a nivel de piel y metabolismos de macromoléculas. A nivel cardiovascular, ¿qué va a hacer? En la parte cardiovascular lo que va a hacer es activar los canales calcio ATP-ASA a nivel de retículo sarcoplásmico, haciendo que haya un aumento de miosina y con una actividad inotrópica y cronotrópica positiva, disminuyendo la resistencia vascular periférica. A nivel pulmonar, ¿qué va a hacer? Va a conservar las respuestas ventilatorias a la hipoxia y a la hipercapnia, y a nivel gastrointestinal vamos a encontrar que estimula la motilidad gástrica. En la parte esquelética, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillo, ¿qué vamos a ver? Que va a ser una activación del metabolismo óseo con la absorción y la formación ósea, y a nivel del metabolismo de lípidos y carbohidratos lo que va a hacer es que se favorezca el tema de la absorción de glucosa y la degradación de colesterol. La función en el recién nacido con la exposición a nivel de extrauterino lo que va a hacer es que la TSH aumente rápidamente debido al estímulo de enfriamiento del mismo por el medio ambiente extrauterino. Y entonces aquí encontramos los rangos normales de tirosina y triyodotiro, y la tirosina con la estimulación a nivel de cordón umbilical en los prematuros,
en la edad prepuber y en los adultos. Entonces, en la sangre de cordón, la tirosina va a estar entre 7.5 y 16 microgramos, con una media de 11.2. Pero en el prematuro ese rango suele ser un rango más amplio, de 2.6 a 14.0. En los prematuros con nacimientos inferiores a 30 semanas de día. En los a término, los niveles de tirosina normales que deberían de haber es de 8.2 a 16.9. Y en los test de estimulación de hormona tiroidea son los rangos en los cuales van a estar. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar aquí adicionalmente? ¿Qué otros síntomas presentan nuestros pacientes? Espérame un segundito, quiero ver una cosa aquí. Okay. Veamos eso. Ok, entonces, ¿qué características vamos a encontrar en el paciente con hipotiroidismo congénito? Entonces, en el recién nacido, más que síntomas, es el embarazo prolongado lo que llama más la atención, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando el embarazo es, bueno, como se llama el embarazo prolongado, es embarazo prolongado? Pero cuando estos pacientes, ¿qué han visto ustedes en ginecología cuando vieron en los embarazos prolongados que nacen estos niños? ¿Cómo nacen estos niños? O sea, ¿qué características clínicas tienen los niños? Con la ¿Se pielecita sepan? arrugadita, ¿no? Muy Bueno, arrugadita. entonces, ¿qué han visto ustedes? A ver. Como viejitos. Como la pielecita bien arrugadita, o sea, y entonces el ginecólogo viene y dice, vea, estaba pasado de tiempo. Eso es lo que he escuchado. Y también son niños que nacen y hay poquito líquido amniótico porque cuando ya se completa el término, pues el líquido como que, o sea, el cuerpo hace como su proceso natural, como si el embarazo pues ya debiera terminar, entonces el líquido va disminuyendo. Bueno, ¿alguien más? Ahora escuchamos a Santiago. Santiago, ¿qué tienes que decir? Tiene más riesgo de tener complicaciones como de meconio, traumas por pasar por el canal del parto que son macrosómicos. Macrosómicos, muy bien, Ana María. Bueno, Santiago, ¿qué otra cosa tienes que decir? Doctor, pues lo que estaba en la macrosómicos, bocio. ¿Y qué más? No, ¿qué es lo que han visto ustedes cuando han nacido esos Yo nunca chiquitines? he visto uno post-término. ¿No? Yo no he visto tampoco porque siempre los inducen antes de que lleguen a más. Bueno, entonces esos... Juan Diego. Doctor, yo la verdad tampoco he visto pacientes post-término. Creo que lo máximo que he visto ha sido de 41 semanas y pues así raro una macrosomía, pero no mucho más. Pues 41 es grandulón, hola. ¿Ya? Entonces recuerden que esos chiquitines cuando nacen son grandulones, ¿cierto? Son macrosómicos. ¿Y qué han visto que les llama la atención de esos macrosómicos, además de que se les baja el azúcar rápidamente? Muy bien, presentan hipotermia, ¿cierto? Recuerden que ese Doctor, es metabolismo... que nosotros no convivimos con los niños chiquitos, o sea, en gineco solo nos quedamos con la mamá y nunca hacemos como la parte de adaptación y eso, entonces no los hemos visto. Ok, entonces para todos, por favor, y son tanto en gineco como en pediatría, se van a todo lo que pasa, cómo nace, cómo lo manejamos, por qué lo manejamos, qué manejo se hace, por qué se hace. ¿Listo? Entonces esos chicos, recuerden que esos chicos grandulones, entonces todo niño grandulón, sospéchenle diabetes gestacional e hipotiroidismo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces son niños de 5.000, ¿ya? 56 centímetros,
fontanelas grandotas, protrusiones del ombligo, ver si hay, ¿cómo que llaman? Apéndices periauriculares, la forma de implantación, los ojos, la cara, ver que no vengan mixedematosos o con bocio, ¿sí? Es muy complejo poder encontrarle el bocio a un recién nacido porque, pues, si viene gordito es muy complejo, si viene flaquito es más fácil, ¿listo? Entonces, todo paciente con embarazo prolongado hay que sospecharle un hipotiroidismo, ¿listo? En los cuadros de las manifestaciones precoces, los síntomas o por qué lo van a llevar los papás, porque el paciente es hipoactivo, hay somnolencia marcada, hay dificultades para la alimentación y hay alteraciones en el hábito de la respiración, ¿listo? Del patrón respiratorio. Y los signos es que no crecen, ¿ya? La curva de crecimiento es estable. Esos niños que cursan con constipación pueden presentar distensión abdominal y en algunos casos ictericia prolongada, ¿ya? Entonces, cuando veamos ictericia neonatal, vamos a hablar sobre causas de ictericia neonatal y cómo es el ciclo de la bilirrubina y de la biliverdina y por qué va a nivel hipofisiario, hipotalámico y por qué hace ciertas resistencias y por qué hacen otras cositas. Y en las manifestaciones tardías encontramos alteraciones a nivel de la piel suele ser seca y quebradiza, vamos a encontrar la macroglosia, el mixedema, el llanto ronco, la talla baja, que ya la vamos a ver acá. Entonces, en la clínica de estos pacientes vamos a encontrar que en el 20% de los mismos van a estar precedidos por un embarazo prolongado y si este hipotiroidismo no se diagnostica en los 3 primeros meses de vida, van a aparecer unos síntomas, unos signos como la litargia, la hipotonía, el llanto ronco, la constipación, lo mismo que hemos dicho acá, pero tenemos 3 meses. El problema es que si no los sospechamos, si no los conocemos, pues no pedimos los exámenes para descartarlos, ¿ya? Y en los cuadros yo personalmente, en los nenes con hipotiroidismo, nunca les he visto que nazcan con bocio, ¿ya? Yo personalmente. Pero en los controles sí empiezan a aparecer los mismos. La mayoría de los pacientes nacen sin hipotiroidismo y estos signos y síntomas, su detección se va a retrasar hasta las 6 o 12 semanas o más, con los signos clásicos progresivos en los primeros meses de vida van a hacer que los datos clínicos y la gravedad y severidad de lo mismo vayan a depender del grado de eficiencia y del oportuno tratamiento del mismo. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Y esta me pareció muy, muy importante y que sintetiza lo que necesitamos saber. Los pacientes van a salir con un pelo raro, con un pelo quebradizo. La fontanela va a ser una fontanela abierta, prominente. Vamos a encontrar cuadro de retraso mental. A nivel palpebral vamos a ver un edema palpebral, ¿cierto? Las facies mixedematosas que son hinchaditas. Depresión a nivel del septum nasal. Macroglosia, ¿ya? Hasta acá podríamos sospechar un Down, ¿cierto? Por algo decía la literatura que muchos Down van asociados al hipotiroidismo. Lesiones hiperqueratósicas, la hiperqueratosis. Las alteraciones gastrointestinales como la hipotonía digestiva con los cuadros de constipación. Y vamos a encontrar un abdomen prominente con hernias umbilicales precisamente por la misma alteración de la misma motilidad. Alteraciones del retraso de la osificación y las epífisis punteadas, que ya las vamos a hablar acá enseguida cómo vamos a hacer ello. Entonces, vamos a encontrar cuadros como, bueno, cianosis periférica, constipación, lo importante es la fontanela posterior abierta,
Pregunta para ustedes, ¿la fontanela anterior cuándo se cierra? Como hasta los 3 meses, creo que hasta 6. Yo sí he visto que se demora harto. ¿Cuál, la anterior o la posterior, Luis? La anterior, profe. No, la anterior se cierra entre La los anterior se cierra antes de los 18 meses, ¿no? Muy bien. ¿Y la posterior? Ella como al mes ya está cerrada, se cierra rápido, ¿no, profe? Es como hasta los 2 meses. 2 meses. Muy bien, Ana María, y muy bien, Luis. Por lo menos hoy los veo activos. Muy bien. Entonces, tranquilos que ya vamos a terminar. Vamos a encontrar cuadros de ictericia, la dificultad para la alimentación. Vamos a encontrar una piel fría y seca, macroglosias, llanto ronco, ¿ya? Entonces vamos a encontrar adicionalmente a eso un estado posmaduro inexplicable, lo mismo que hemos hablado acá, ¿ya? Lo que está acá es lo mismo que les coloqué aquí. Y a nivel de la parte neuromuscular vamos a encontrar un retraso del desarrollo motor intelectual, que a la final esto es lo que más va a afectar, ¿ya? Tristemente en Colombia la frecuencia de esta es de 1 por cada 3.000 nacidos vivos, imagínense, es altísima. Y las principales manifestaciones suelen ser neurológicas con ataxia, hipotonía, hipoacusia, retraso mental, y todo esto se da por el retraso del crecimiento y la arborización de las células nerviosas, ¿ya? Todo el tema de las conexiones dendríticas y vascularizaciones y de la mielinización. Entonces, veamos que es demasiado importante ese cuadro. ¿Por qué? Porque recordemos que las hormonas tiroideas van a influir en los últimos meses de vida fetal, ¿ya? Y en este cuadro va a haber todo el tema de evolución de mielinización y de multiplicación de células gliales, ¿cierto? Todo el tema de la arborización y de la generación de los axones y de la sinapsis. Y si esa fase del desarrollo es vulnerable a las hormonas tiroideas, eh, por ende tenemos que actuar lo más rápido posible en la detección precoz de la misma. Entonces, ¿alguien me quiere decir qué le llama la atención de esta imagen? La macroglosia del niño. Listo. Entonces, espere, minimizo esto una cosita, espérame un segundito. Aquí. Muy bien. Listo. Entonces, Ana María dijo la macroglosia, ¿cierto? Espérame, ¿qué es esto acá? Listo. ¿Quién más se anima? Juan Diego. La cara se le ve como alargada, ¿no? La cara está alargada, ¿cierto? Alcanza a tener un poquito de edema. Si alcanzan a ver este edema palpebral acá. ¿Cómo ven esta narizota? Vean esto aquí. Está deprimida. ¿Sí la alcanzan a ver acá? Sí, señor. Tiene una micrognatia. O sea, hay alteraciones. Hay un poquitico de cianosis. ¿Se acuerdan entre los criterios? Cianosis. Acá no alcanzamos a ver la fontanela. Ya. Otro cuadro. Acá sí alcanzamos a ver las fontanelas. Ya. Hasta las colocan en la forma romboidal. Eso mismo.
la hernia umbilical, ¿sí? Vea este puente deprimido aquí. El cribado debe hacerse entre 2 a 4 días después del nacimiento, ¿ya? Y los niveles de concentración de T4 y TSH en muestra de talón, en papel filtro, van a variar con la edad del recién nacido de la toma de la muestra. El cribado, recordemos que es gol estándar, ¿ya? Y por políticas de la OMS y en nuestro sistema de salud por el Ministerio de Protección Social, todo paciente tiene cobertura del mismo y es un paraclínico de obligatorio cumplimiento. La centellografía con tecnesio 99 lo que hace es buscar dónde está ubicada la glándula y ver si hay glándulas submaxilares o si por ende no hay de la misma. Esto se hace cuando se encuentran niveles elevados de la misma. Entonces, aquí llegamos, a lo que llegamos. El diagnóstico, como ustedes vieron, en la pediatría al día está súper, recontra, hiper, mega resumido, ¿ya? Y este cuadrito nos resume lo que tenemos que saber. Entonces, en la sangre de cordón, el TSH puede estar normal o puede estar aumentado, ¿cierto? El rango normal de la TSH, de lo que ustedes leyeron, ¿de cuánto a cuánto les va, chicos? En los niños habíamos dicho que los que no son prematuros hasta 14 podría ir. Sí. Entonces, se puede resumir o se pueden aceptar rangos menores a 15 miliunidades internacionales litro de TSH. ¿Ya? Algunos, para ser más específicos, dicen que si es mayor a 10 se puede estar sospechando. Ante una sospecha de un embarazo complejo o una madre hipotiroidea o todo eso, pues no vamos a dudar en pedirle el examen. ¿Listo? Entonces, encontramos una TSH elevada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer una nueva muestra de sangre y de TSH, ¿cierto? Que ser una muestra talón, se llama al familiar inmediatamente, esto es inmediatamente, y se va a realizar la muestra para poder identificar si tenemos un cuadro de hipotiroidismo congénito. Adicionalmente a eso, solicitamos la ecografía ¿para qué? Para hacer un diagnóstico de una disgenesia tiroidea, ¿cierto? E igualmente, si encontramos una TSH, o sea, una hormona estimulante de tiroides alta que está produciendo, pero a nivel de tejidos y el retorno o la T3 libre o la T4 como tal no están en los rangos normales, sino está abajo, decimos que hay una alteración de la hormona tiroidea y por ende tenemos que iniciar tratamiento oportuno, que la dosis ya la vieron ahí fácilmente, dependiendo de la edad del paciente, que ya les vamos a mostrar. Entonces, los laboratorios, nuevamente, se pide la TSH y la T4 libre, y se van a solicitar unas radiografías para identificar algunas alteraciones. Entonces, en la radiografía de rodillas, vamos a encontrar en este caso que hay una ausencia de la epífisis femoral distal, ¿sí? No se formó, ¿ya? Y recordemos que el núcleo distal del fémur se da o aparece a partir de la semana 36, el núcleo proximal de la tibia aparece en la semana 38,
En las radiografías laterales de tobillo tenemos que encontrar presente el cuboides al nacimiento. El calcáneo ya se va formando sobre la semana 24 a 26 y el talón sobre la semana 26 a 28. Descartar cuadros de cardiomegalia, ¿sí? Y en la imagen B, vemos una disgenesia a nivel humeral en una niña de 9 años, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, son lesiones puntiformes sobre la epífisis, como lo decía la imagen que nos resumía todo ello. El tratamiento, pues, debe ser iniciado lo más pronto posible, ¿ya? Pacientes en los que el tratamiento fue antes de la sexta semana, se logró evidenciar índice terapéutico altísimo, dependiendo de las edades, se van disminuyendo hasta los 6 meses. Sí o sí hay que iniciar el tratamiento oportuno de esos pacientes. Y acá está el resumen de la dosis. Entonces, se manejan con dosis iniciales de 10 a 15 microgramos kilogramo día oral. Esas tabletas se pueden triturar y dar con la leche materna, ¿ya? En agua. Lo importante es darlos, ¿ok? Y eso es en los pacientes jóvenes. Jóvenes me refiero a la edad de nacimiento, ¿cierto? Por acá creo que tengo sí, aquí está. Una tablita y la cual nos habla sobre las dosis de la levotiroxina según el peso y según la edad, ¿ya? Entonces, recordamos qué presentaciones tiene la levotiroxina, chicos. Pues la de adultos creo que es 50, 75, 100, y no estoy segura si 25, pero creo que son estas. Creo que sí, 25 también hay. 25, 50, 75, 81, 100, 125, 150, 170, creo que es la otra. ¿Ya? Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio. Su paciente le nace con un hipotiroidismo, una TSH de 20 y una T4 en 0,5. El paciente tiene 2 meses de vida y le está pesando 10 kilos. ¿Cuánto le daríamos? ¿Cuánto pesa, doctor, que se entrecortó en ese pedazo? Pesa 6 kilos, 6 kilos. 60. 10 por 6. ¿Cuánto es 10 por 6, chicos? Aló, aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, ¿cuánto le tienen que dar? Eso es rápido, flash. 60, doctor. 60. Y entonces, ¿cómo se lo van a dar? Pues como no hay una presentación de esos, a nosotros en medicina interna yo recuerdo que nos decían que podíamos, digamos, un día dar 50, al otro día dar 100, o sea, digamos como calcular la dosis semanal y tratar de que en la semana se dé lo que necesita y se intercambia dependiendo de la presentación que yo tenga. O sea, un día 50, un día 100 y así más o menos le estoy dando los 60. O sería 50 y 75. 50 y 75, o sea, 125.
O un día 50, un día 75. Sí, así. Bueno, entonces pues recuerde que puede ir de 10 a 15. Si lo calculan por 15, ¿cuánto les da? 90. 90. Entonces tenemos un rango de 10 a 15 microgramos. ¿Qué presentaciones conocen ustedes después de la de 50? La de 81 Creo que está la La de de 75 y la de 75 y 100, la ¿no? de 100. 75. Sí, 75, pero creo que 85. la de 75 no la da el seguro. Creo que solo dan la de 50 y la de 100. Y entonces, ¿cómo haríamos? La de 25, 50. Una de 50 y una de 25 triturada y dársela en ayunas. ¿Sí? ¿O cómo harían, chicos? ¿Cómo creen? Pues sí, podría ser también así triturada, ¿no? Y se le pone en agüita o en leche materna y... No, pero en leche no se podría. No sé. Leche se puede. O sea, pues porque serían ayunas, bueno, no sé. Entonces, vea, no se compliquen. En estos pacientes pueden iniciar con una dosis de 50 microgramos diarios e ir titulando y viendo la respuesta de los niveles tiroideos. Hago una pregunta. ¿Cuándo el control? ¿Y cuándo espero que esos niveles hayan regulado? Pues yo sé que en los adultos uno diagnosticaba, iniciaba tratamiento y debía hacer controles mensuales hasta que los niveles Mensual, estuvieran regulados. Una lo vez mismo, regulados, empiezo a hacer sí, trimestrales y ya después semestrales y así. cada 2 o 3 meses, pero inicialmente se debe hacer el seguimiento mensual del mismo, ¿listo? Mensuales, por lo menos el primer trimestre, y luego bimestrales dependiendo de cómo vaya el paciente, ¿ok? Manejar mucho el tema del peso en el niño, ¿no? Y el seguimiento. El seguimiento inicialmente va hasta los 3 años, ¿ya? Porque el hipotiroidismo puede ser también transitorio, ¿listo? Entonces es muy importante. Por lo general, los endocrinólogos manejan muy bien estas tablas dependiendo de la edad, ¿ya? En este paciente serían los 60 eh, diarios, pero como lo va a evaluar al mes, ¿cierto? Al mes tocaría, si algo titular, bajar la dosis o empezar a ver el tema del peso para ver cómo se maneja. E igual, estos pacientes, pues, por ende, ya quedan pacientes crónicos de manejo farmacológico, ¿cierto? Y entonces, si a ustedes les llega un niño de la Amazonía de 16 años y ese paciente les pesa 43 kilos y ustedes lo ven así abotagado, con la piel quebradiza, con la nariz deprimida, con todo, y ustedes dicen, ay, este man de pronto tiene un hipotiroidismo porque tiene mucho bocio y es muy gordito y tiene estrías. Y sale que efectivamente es un hipotiroideo franco. O sea, tiroides volada, tiroides como en 40 y la T4 libre muy baja. ¿Cómo lo manejarían ustedes? Doctor, ahí serían, o sea, pesa 43 kilos, Sí. Doctor, ¿usted cuál es 430. su ¿Serían 86? No, 125. Bueno, 129.
¿Cuánto les daría? Si se hace por 3, se le podría dar la presentación que usted mencionó de 125, creo. Sí. Sí, no. Si la calculaste por 3, ok. Da ¿Por qué la 129 calculaste? por... Listo, de 125 a 129 en este caso no vamos a generar un traumatismo. Y Igual entonces, estaría en los rangos, que es de 2 a 3. exacto, y entonces en ese paciente, ¿qué esperarías? Sí, mi amor. Doctor, ¿puedes repetir lo que dijiste que no escuché, por favor? Sencillo, en ese paciente que nunca ha ido al pediatra, camo, y les llega a ustedes y ustedes muy juiciosamente le piden niveles de tiroides y lo encuentran que es un hipotiroideo, ¿ya? No saben si es congénito o no, pero le está manejando el hipotiroidismo, es pediátrico, ustedes son pediatras y todo, y le manejan 125 microgramos día. Pregunta número 1, ¿cómo se da la levotiroxina? Pues es oral, ¿no? Es una tabletita. Muy bien, entonces la presentación es oral. Entonces, bueno, venga a ver que ahí ya terminamos. Ahí ya, espérame, Julieta, un segundito. A ver qué es aquí. Ok, venga a ver. Ah, bueno, entonces venga y ya hablamos de estas dos cositas y ya. Entonces, T4 total, T4 libre, TSH. Si la TSH está elevada, la T4 está normal, repetirlo en una semana. Y si se baja, hay que sospecharlo y diagnosticarlo. Ah, listo. Bueno, ya ahorita les paso. Evolución y pronóstico, la función. Ah, bueno, esto era lo que estábamos hablando, cada 3 meses durante el primer año y cada 6 meses del año a los 3 años y hasta el final de la adolescencia. Y en los déficits residuales a los 3 meses vamos a encontrar los trastornos del lenguaje, hipoacusia, bueno, lo que ya hemos dicho, todo, si no se hace un diagnóstico precoz. Y, ok, acá terminamos. Gracias, chicos. Ok, entonces acá. Esto hace la diferencia. Una muestra de talón hace la diferencia. ¿Listo? Lo dejé al final porque quiero que nunca se les vaya a olvidar que un paciente tiene que tener su examen de tiroides obligatoriamente. Que se olvidó tomar del cordón umbilical. Ah, bueno, vaya doctor interno y tómeselo del talón. ¿Listo? Ok, venga, es que se me está descargando esto. Estas se las voy a pasar a ustedes. ¿Ya? Estas se las voy a pasar a ustedes. No, esto no. Aquí ya. Entonces, vean, algo muy importante y que en esto radica la eficacia terapéutica es que la levotiroxina es muy termolábil, ¿cierto? O sea, es demasiado, demasiado sensible a la luz. Y este medicamento se tiene que dar con unas pautas de bioseguridad para el mismo. Entonces, ¿alguno de ustedes ha visto cómo viene el empaque de la levotiroxina? No la caja, el empaque. No, doctor, yo no lo he visto. Es como plateadito todo, ¿no? Es como... Muy bien. Entonces, el empaque de la levotiroxina lo que nos da es que viene en un empaque plateado, ¿cierto? Porque ese empaque plateado tiene una función y es que evita que la luz entre y altere esa molécula. La temperatura tiene que ser una temperatura sin humedad, ¿ya? ¿Y por qué se tendrá que dar en ayunas? Ustedes en medicina interna, ¿qué aprendieron de por qué se da la levotiroxina en ayunas? La comida puede alterar el efecto del medicamento. ¿Cómo, Santiago? Porque la comida puede inactivar el medicamento.
Número 1, la comida inactividad del medicamento. Y número 2, ¿qué pasará el cortisol ahí? ¿Qué hará el cortisol? Ahora, pues debe ser porque el cortisol a esas horas del día está disminuido y como inhibe la tiroxina, pues sería indicado. Entonces, se tiene que dar con el estómago vacío, en ayunas. En el adulto se saca y se introduce directamente en la boca. En el nene se saca, se tritura y se da. Se tiene que dar sí o sí en ayunas. ¿Ya? Cabe recordar que la educación a la madre y la educación al paciente hacen del éxito terapéutico en el paciente hipotiroideo. ¿Ya? Ahora les hago una última pregunta para terminar. ¿Qué pasará en ese paciente hipotiroideo que estaba recibiendo el tratamiento y entró en la adolescencia, que no se quiere tomar el medicamento y se lo deja de tomar? ¿Qué presentará ese paciente? Paciente de 15 años. ¿Qué creen que pase? Problemas de aprendizaje, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, sí, ¿qué más? O sea, tiene 15 años y lo deja de tomar. Vea, el chico entró a la universidad a estudiar medicina y fue tan inteligente que lo pasaron a 9º semestre. Y el chico está en pediatría y dijo, ¿sabe qué? Me cansé, no me quiero tomar el medicamento, ya estoy aburrido, estoy en mi adolescencia, quiero rumbear, quiero hacer otras cosas, quiero que no me digan todo. La crisis del adolescente es lo normal. Y deja de tomarse el medicamento. Primera pregunta, ¿a cuánto tiempo aparecen los síntomas y qué síntomas esperan que le aparezcan a ese paciente? Voy a terminar. Pues A no ver, sé cuánto tiempo aparezcan los síntomas, pero pues creería que los de el hipotiroidismo normal en un adulto. ok. El déficit de atención, Déficit de atención, muy bien. Palpitaciones, ¿cierto? ¿Qué más? Ujú. Alteraciones gastrointestinales. ¿Qué más le da al hipotiroideo adulto entonces? Porque ese sí se lo sabe. Santiago, internista. Se siente decaído, sin ganas, todo está más débil, el cabello, las uñas. Muy bien. Suelen ser difícil para ellos perder peso, entonces suelen ser subir de peso. Entonces se suben de peso, se vuelven mixedematosos. ¿Se acuerdan de la tormenta tiroidea? ¿Se acuerdan por allá de medicina interna que hablaban ustedes de la tormenta tiroidea? Esas tiroiditis Sí, autoinmunitarias y todo eso. ¿Qué es eso? Oh, porque estos pacientes lo presentan también. ¿eso no es del hipertiroidismo, doctor? Sí, señora. Sí, la tormenta tiroidea es del hipertiroidismo. ¿Alguno de ustedes ha visto un paciente hipertiroideo? No, señor. ¿No? No, señor. Pues hacen todo lo contrario del hipotiroideo. Entonces el hipertiroideo es el acelerado, el de exoftalmos, el del flapping tremor, el del temblor, ¿ya? De Es la el que sudoración también, ¿no? sudan, sí, es puro eje simpático, ¿ya? Ese simpático está ahí al 1000%, ¿ya? Bueno, entonces en ese paciente empiezan a sospechar porque tiene déficit de atención, ¿cierto? Empieza a presentar. ¿Y qué pasará con estos pacientes hipotiroideos con el metabolismo de los lípidos? Es lento. Pone lento. Ujú. ¿Qué hacen? Se acumulan acumulación de grasa, ¿no? De los lípidos. ¿Qué hace Se un mix engordan. de todo? Exacto, se engorda, sí, ¿qué más? El bocio también es la otra que aparece. Sí.
Pueden ser más propensos a tener placas ateromatosas. Muy bien. Más. Es que no lo coloqué. Razón. Entonces, estos pacientes suelen tener unas alteraciones cardiometabólicas muy agresivas, ¿cierto? Y ventajas que tenemos con el paciente hipotiroideo de un hipotiroidismo congénito es que el paciente siempre hace caso, distinto al adulto. Entonces, casi nunca vamos a encontrar esas alteraciones, ¿ya? Lo que sí es importante es en insistir en el tema de la educación. La psicoeducación es muy importante como tal. Y estar vigilando los niveles de hormona tiroidea como tal. Bueno, no sé qué tengan que decir, chicos. Ahorita tengo la reunión general. No sé si tengan algo que decir, opinar. No, señor. Nosotros vimos el tema neonatal, ictericia y esos temas. ¿Ustedes lo vieron con Delfín? No lo hemos visto, doctor. Pero lo van a ver. Estamos, tal vez, doctor. Tal vez, doctor, porque nosotros terminamos supuestamente el 8, hasta el 9 máximo de plazo, y aún nos falta medio semestre. Oiga, sí. Entonces, esta semana, venga. Una cosa aquí. Pa. Listo.